menos importante. Y más en este mundo que cada vez está más distanciado el uno del otro. Parece que con la tecnología que tiene la capacidad de acercar a los que están lejos, distancia a los que están cerca. Muy fácilmente vemos hoy en los restaurantes, incluso en reuniones familiares, que ya la gente no habla. Cada uno está en su propio celular, no hay una comunión, como estamos hablando hoy precisamente. Entonces creo que en medio de esa realidad, que tristemente incluso nos afecta como iglesia, porque también pasa aquí, muchas veces en el tiempo de receso, al comenzar el servicio o al terminar, no nos hablamos los unos a los otros. No nos preguntamos cómo nos ha ido. No preguntamos qué motivos de oración tenemos tal vez. O no preguntamos si hemos consultado antes cómo ha seguido esa situación. Eso es falta de comunión. Entonces, es relevante hablar de este tema en el día de hoy. Pero lo primero que quisiéramos entender es qué es esa comunión, qué entendemos por comunión. Y creo que cuando hablamos de comunión, enseguida se nos viene a la mente una palabra, koinonía, ¿cierto? Una palabra que mencionó nuestro hermano Ronald el domingo pasado incluso. Y esta palabra es mucho más que simplemente tener reuniones sociales o encuentros casuales. La palabra koinonía significa literalmente tener en común. Comunión es tener una común unión. Es unión que podemos ver a través de tres aspectos, principalmente en el contexto de nosotros como iglesia. Lo principal es que podemos tener comunión a causa de nuestra fe. ¿Qué nos une? ¿Qué nos permite estar unidos como un cuerpo? Es nuestra fe, la fe compartida en nuestro Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también podemos vivir en comunión porque tenemos una salvación en común. No solamente compartimos una fe, sino que esta fe nos da una salvación en común. Esa que experimentamos con otros creyentes precisamente a causa de esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero ambas se hacen notorias en un tercer aspecto que también nos lleva a tener comunión. Y es nuestra participación mutua en el servicio. Y cuando hablamos de servicio no hablamos simplemente de algo como esto. No estar aquí congregados simplemente. Hace parte, claramente, pero en el servicio de los unos a los otros. En su libro de Hábitos de Gracia, David Mathis dice que el viaje cristiano no está destinado a ser solitario, sino a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y esto es uno de los tres medios fundamentales de gracia, junto con la lectura bíblica y la oración que el Señor nos da. Entonces, claramente tenemos disciplinas espirituales que desarrollamos de forma individual, pero tenemos disciplinas espirituales que desarrollamos en comunidad. Y la comunión hace parte de esas disciplinas. ¿Por qué será eso? Pues nos dice el Señor que todos estamos andando en un camino o estamos como en una carrera que podríamos decir que es una maratón, no una contrarreloj, porque es algo a largo plazo, con una meta. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Llegar delante de nuestro Señor, llegar hasta Cristo para la eternidad. ¿Y qué sucede? Si nosotros caminamos hacia un mismo propósito, hacia una misma meta, vamos claramente por el mismo camino. Y el camino es precisamente Cristo Jesús nuestro Señor. Y obviamente si vamos hacia la misma meta y caminamos por el mismo camino, entre uno y otro nos vamos a tener que encontrar. Es imposible que yo camine hacia el mismo objetivo y no me encuentre con otros que van en esa misma dirección. Claramente el tener un mismo propósito nos hace vivir en comunión los unos con los otros también. Vamos a procurar caminar juntos. Todos proseguimos hacia la meta, nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, en Él mismo encontramos unión, hermandad, comunión. Y el mismo origen de la palabra iglesia, eclesía, nos habla de este principio. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia proviene de los llamados afuera. Aquellos que han sido santificados por el Señor con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Si no es glorificar a Dios. Y hemos sido apartados, reunidos en asamblea para el Señor. No podemos tener comunión con Cristo si no tenemos comunión unos con otros. Si yo digo que yo vivo para el Señor y estoy en ese
caminar procurándolo a Él, no puedo decir que eso sucede. Yo amo al Señor, como dice Juan, en la primera carta de Juan, amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Eso es una contradicción de términos, no es posible. Porque Dios asemeja, dice que el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es semejante al segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si yo no tengo comunión con mis hermanos. Claramente. La palabra también lo presenta así en Efesios 4:25, donde el apóstol Pablo nos invita a hablarnos la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. La Biblia claramente presenta a la iglesia como una familia, donde los creyentes son miembros los unos de los otros. Y esta imagen familiar no es solo un símbolo, es decir, no es como que, bueno, para que ustedes hagan una idea de lo que esto representa, sino que realmente, como dice en Efesios, Pablo revela el misterio de que todos los creyentes compartimos una identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, los cristianos se identifican con la familia de Dios. Entonces, la iglesia es descrita no solamente como familia, también a lo largo de las Escrituras vemos que el Señor utiliza la imagen de que somos un rebaño, ¿cierto? Somos el rebaño de Cristo. Somos su cuerpo, formamos un edificio y ninguna de estas metáforas tiene una connotación individual. El Señor no se refiere a nosotros como simplemente la oveja de Cristo y ya. Sí, somos ovejas, pero porque hacemos parte de un rebaño. No nos dice son el dedo, son el pie, son el codo, son la oreja. No, dice hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y como edificio, no dice la ventana, la puerta, los ladrillos, no. El cuerpo, el edificio del Señor. Entonces, ninguna de estas metáforas tiene una connotación individual, sino de comunidad, que es interdependiente. Es decir, los unos dependen de los otros. Así como podemos ver nosotros que esta unidad lleva a algo mayor que lo que podríamos ser nosotros de formas individuales. Es decir, no podemos decir que yo puedo glorificar a Dios simplemente siendo yo. Claramente nuestras vidas individualmente deben glorificar a Dios. Y ese debe ser mi propósito, ser hecho más a la semejanza de Cristo. Pero no solamente como individuo, sino que yo también debo preocuparme porque mi hermano también sea hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un conjunto de individuos forman algo mucho mayor que cada uno por aparte. Y así en el cuerpo podemos ver que Él es superior a sus miembros. ¿O es que no vale más el cuerpo que la mano sola, o que el pie solo, o que el oído, o que el ojo? ¿Cierto? El rebaño es mayor que la oveja. El edificio es más valioso que un bloque. En Hebreos capítulo 13, versículos del 15 al 16, dice la palabra del Señor. Hebreos 13, versículos del 15 al 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Aquí el autor identifica el fruto de los labios que alaban al Señor, lo que yo digo con mis palabras, con el hacer el bien y el vivir en comunión. Es decir, no podemos quedarnos simplemente en palabras. Porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Nosotros no somos salvos por obras, solamente por la fe. Pero no tiene sentido que yo promulgue con mis palabras algo que yo no estoy viviendo. Mi vida tiene que ser coherente con mis palabras, ¿cierto? Entonces el hacer el bien y el vivir en comunión es coherente con ese fruto de labios que alaban al Señor. Y entonces se establece ahí que la verdadera alabanza a Dios ocurre en el contexto de la fraternidad, de la hermandad. ¿Por qué? Porque somos por Cristo hijos de un mismo Padre. Y ahora se preguntarán tal vez, ¿cómo puedo hablar yo de comunión en el contexto de lo que estamos estudiando? Las disciplinas espirituales. Bueno, la comunión y lo que ella conlleva implica ser una disciplina espiritual. ¿Por qué razón? Porque tenemos que disciplinarnos para ejercerlo. ¿Cómo puedo yo tener comunión con mis hermanos si no me disciplino para congregarme?
¿Cómo puedo tener yo comunión con mis hermanos si no me disciplino para tener relación con otros hermanos? Para hablar con ellos, para orar juntos, para preocuparme por sus vidas. Es una disciplina porque implica el ejercicio de nuestra voluntad para manifestarla, para valorarla y para desarrollarla. Ahora que ya hemos visto qué es la comunión, vamos a ver cómo se vive esa comunión. Algunos aspectos relacionados. Esta comunión que tenemos es claramente manifestable de muchas maneras, tanto en nuestra vida eclesial, es decir, en medio de la iglesia, como en nuestras vidas personales. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos que hacen evidente una vida en koinonía, en común unión. Como hemos dicho, el hecho de que deba haber comunión entre cristianos se debe a que la misma palabra nos identifica a la iglesia como ¿qué? Como familia también, ¿cierto? Familia, cuerpo, rebaño, algo que implica multitud de individuos, no uno solo. Pero en particular, cuando vimos que es como una familia, vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Y necesito 4 voluntarios, voluntarias que tengan sus Biblias para que me acompañen a leer estos versículos. Voluntario, voluntaria, levante su mano. Mariano, por favor, ve buscando Hechos 2:4. ¿Quién más? Voluntario, voluntaria. Bueno, Romanos 15:26, por favor. ¿Alguien más? Ricardo. Segunda a los Corintios 8:4 y mi hermana Lina, segunda a los Corintios 9:13. Repito, Hechos 2:42, Romanos 15:26, segunda a los Corintios 8:4 y segunda a los Corintios 9:13. ¿Listo? Mi hermano Mariano, por favor. Vale, ya, déjame pasar el micrófono. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Amén. Ahora, ¿qué dice Romanos 15:26? Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres dentro de los santos que están en Jerusalén. Amén. Segunda a los Corintios 8:4, Ricardo. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Amén. Y segunda a los Corintios 9:13. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Aquí vemos varias características que tenía esa iglesia primitiva, ¿cierto? Dice que los primeros cristianos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Leímos en Hechos 2:42. En que ofrendaban a los pobres, Romanos 15:26. En que participaban en el servicio por los santos, segunda a los Corintios 8:4. Y contribuían generosamente para otros, en segunda a los Corintios 9:13. Todas estas son características de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y una familia unida, no una familia desunida, porque pueden haber familias donde ni siquiera se habla el uno con el otro, ¿cierto? Pero no es el tipo de familia. ¿Por qué? Porque tenemos un buen padre. Y si hay algo que tienen los buenos padres es que se preocupan porque sus hermanos tengan buena relación. No podemos decir, yo digo que hermanos que no pelean no son hermanos, ¿cierto? Pero una cuestión es tener diferencias, porque no somos iguales todos. De hecho, si todos fuéramos iguales, creo que peleáramos más. Pero en esa multiforme gracia del Señor nos permite tener unidad, a pesar de que no somos uniformes. Porque Dios nos manda a eso, a la unidad, no a la uniformidad. No somos iguales todos. Gracias a Dios hay diversidad. Gracias a Dios hay diversidad de dones, porque a través de esa diversidad es que Dios nos edifica y nos permite tener empatía y sensibilidad por la necesidad de nuestros hermanos. Entonces, Dios nos pide que nos comportemos como una familia digna del Padre que tenemos. Amén. Como dice Mathis, los seres humanos somos, por naturaleza, criaturas sociales, relacionales, creadas a imagen de un Dios que se relaciona. Porque nuestro Dios es un único Dios, pero en 3 personas.
3 personas en igual poder, con igual soberanía y en unidad. La palabra ofrece numerosos ejemplos de esta vida en comunidad en la iglesia primitiva para la enseñanza, la comunión, la oración y el apoyo mutuo. Es claro que en la iglesia primitiva no todo era color de rosa, ¿cierto? Muchas veces pensamos, si fuéramos como esas iglesias al comienzo, pero recordemos la iglesia de los Corintios. Una iglesia donde se hacían cosas que incluso ni siquiera entre los gentiles se era escuchado. ¿Por qué? Porque somos pecadores siempre. Pero desde el comienzo, Dios, en el propósito de la iglesia, estaba que viviéramos en comunidad, en unidad, como familia, a pesar de nuestro pecado. Porque finalmente no depende de nosotros, depende de nuestra dependencia del Señor. Tener el deseo de relacionarme con mis hermanos es clave si yo quiero cultivar una vida piadosa. Yo puedo intentar crecer en piedad con el Señor de forma individual. Y tal vez al comienzo de nuestros caminos hasta eso pudo suceder. Pero como dijimos al comienzo, si yo estoy buscando llegar a la meta de ser como Cristo mi Señor, no lo puedo hacer solo. ¿Por qué? Porque es muy difícil para nosotros ver nuestros errores, ver nuestro pecado. Pero mi hermano puede ver lo que yo no estoy viendo. Puede ver la viga que yo no estoy viendo cuando yo veo la paja del otro, ¿cierto? Y reconocer entonces en la contrición del Espíritu Santo que yo necesito trabajar en mi pecado y ayudar entonces después a mi hermano con aquel pecado de él, que aparentemente incluso puede ser menor, pero pecado delante del Señor es pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos crecer en vidas piadosas? Esto incluye buscar activamente oportunidades para conectar con otros en nuestra iglesia local. Los momentos de receso, cuando el Señor pues, nos permita tener reuniones de hombres, reuniones de mujeres. Esos son espacios en los ecos, incluso especialmente, para conectar con nuestros hermanos, participar de estos grupos pequeños como el eco, en los eventos comunitarios, los cultos de oración, en los servicios dominicales, o como en el aniversario que tuvimos recientemente, por la misericordia de Dios, en ser hospedadores, invitar a otros creyentes a nuestro hogar. Esa es una forma de discipular también. A veces pensamos que yo solamente puedo discipular con mis palabras, pero como escuché alguna vez, nosotros hablamos con nuestras palabras, pero gritamos con nuestras acciones. Y de ahí que debe ser coherente lo que yo hago con lo que yo digo. ¿Y cómo puedo yo discipular a otro a través de mi vida si no los invito a mi realidad? Una cuestión es lo que nosotros mostramos aquí. Y muchos viven como el cristiano de la secreta. ¿Sí vieron esa película, verdad? Que cuando salía incluso metía la Biblia en una bolsa negra para que no se dieran cuenta que tenía una Biblia. Pero resulta que para el creyente, el verdadero creyente, no tiene dos vidas, no es una vida separada, no es esquizofrénico, que yo vivo una personalidad en la iglesia y otra personalidad por fuera. No, debemos ser de una sola pieza. Cuando hablamos de integridad, esa es una sola pieza. Y una sola pieza, yo soy el mismo aquí y soy el mismo afuera. ¿Y cómo puedo yo mostrar a otros qué es ser cristiano, qué es vivir realmente para el Señor si no los invito a mi hogar, si no comparto con esas personas? ¿Cierto? Sea con lo mucho, con lo poco que el Señor nos permita dar o tener o compartir. Reunirse unos regularmente con compañeros de oración es otra forma de vivir esta comunidad. Discipulado, rendición de cuentas, como vamos a estudiar más adelante. Compartir tanto alegrías como luchas con vulnerabilidad y de manera segura. Porque también otra cosa es, bueno, yo abro mi vida, yo voy a reunirme con otros hermanos para orar, para estudiar, para compartir de mis luchas, y resulta que lo que se compartió en los secretos también se compartió en público. Eso no está como el Señor que nos recompensa en los secretos para después recompensar en público, sino que lo que le dicen en los secretos después lo hace en público. Esa no es la rendición de cuentas. Porque mi intención, tanto al escuchar como al ser escuchado, no es avergonzar a mi hermano. El propósito siempre, disciplina, rendición de cuentas o discipulado, es glorificar a Dios. Y esto es a través de que la persona sea hecha más como Cristo, que sea restaurada. Y eso no lo podemos hacer humillando a la otra persona. Porque incluso Pablo dice, algunas de estas cosas ustedes fueron antes. ¿Cierto? De estos aspectos entonces vamos a profundizar un poco más.
Pero el que seamos una familia hace que necesitemos cada uno de ellos que hemos mencionado. Por ejemplo, profundizando un poco más en la rendición de cuentas. La vulnerabilidad fomenta la confianza y profundiza las relaciones. Yo no puedo conocer bien a aquel con el que yo no me relaciono. Eso es como pensar que yo conozco a Dios, pero no oro y no leo la palabra. ¿Cómo? Yo no conozco a mi hermano, no conozco a mi amigo, si yo no me comparto tiempo con él. ¿Cierto? De la forma de poder profundizar y establecer lazos fuertes es compartir tiempo con nuestros hermanos, allanando el camino entonces para el crecimiento espiritual, no solamente de forma individual, sino realmente de la iglesia como un cuerpo. Debemos animarnos a ser abiertos y honestos sobre nuestro caminar de fe, permitiendo que otros hablen verdad en sus vidas y ofrezcan consejo piadoso. Entonces, obviamente esto requiere dos cosas: abrirme y ser respetuoso de lo que me confían también. Porque nuevamente, si yo le comento una batalla a un hermano y resulta que esto después se volvió el chisme de todo el mundo, va a ser difícil poder abrirme nuevamente, o por lo menos con esa persona nuevamente. ¿Cierto? Entonces, debemos ser conscientes de eso. Pero tampoco debo tener apariencia de piedad cuando yo realmente estoy batallando. Porque hay una canción que se llama Lean on Me, que es como apóyate en mí, y dice, yo no puedo ayudarte en aquellas cosas que tú no me confías. Es decir, el único que conoce nuestros corazones es Dios. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano a batallar, por ejemplo, con el chisme? O con la mentira, o con la pereza, si no me confía eso, ¿cierto? Entonces, nosotros no conocemos el corazón. Hay cosas que podemos ver, pero los pecados más graves son los que son ocultos y que están en nuestro corazón. Y ahí entonces requerimos nosotros confesarnos los pecados los unos a los otros, para ayudarnos mutuamente, no para que sea motivo de chisme, ni tampoco para yo vanagloriarme. El hermanito este me dijo no sé qué, pero yo no lo hago. Entonces vamos a tener la actitud del fariseo. Yo no soy como aquel publicano. Yo sí puedo mostrarle a Dios mis credenciales. ¿Realmente qué credenciales tenemos nosotros delante de Dios? Yo creo que aquí no hay uno que pueda decir, mi vida si fuera proyectada delante del mundo, yo podría sentirme de pie y tranquilo. No, porque somos pecadores. Y necesitamos entonces la comunión de los unos con los otros, en seguridad, pero también en honestidad, para poder crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 13, ese capítulo que mencionamos ahorita, el apóstol, no sabemos si es el apóstol Pablo, es una de las teorías, pero el autor, digamos, inicia animando a que no decaiga el amor fraterno, llamando a intensificar lo que los creyentes ya practican en términos de la perseverancia y caminos rectos. Es decir, aquello que hacemos bien para la gloria del Señor, no dejarlo de hacer, sino hacerlo con mayor ánimo. Y esto implica entonces tener el apoyo de los unos con los otros. Y en particular, con respecto a la hospitalidad. Es más efectivo, además de instruir con mis palabras, el modelar esas palabras al momento de orientar a un hermano en la fe. La Escritura enseña que los cristianos algún día compareceremos ante Dios para rendir cuentas de nuestras vidas. ¿Sí o no? Es decir, nosotros no estamos viviendo aquí simplemente para que yo vivo mi vida, comparto el Evangelio y cuando muera, ya como Cristo pagó por mis pecados, yo, Señor, listo, ya entré al reino, no pasó más nada. No, la Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras también, a pesar de que no somos salvos por estas obras. Pero precisamente como la fe en la que hemos creído nos lleva a buenas obras para la gloria del Señor, si yo no tengo esas buenas obras que mostrar delante de Dios, vamos a ser juzgados. ¿En qué usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos los dones que Dios nos dio? ¿Cómo me preocupé porque mi hermano que no estaba caminando con Cristo pudiera caminar con el Señor y pudiera llegar a los pies de aquel que lo puede salvar? Y entonces, si ese es el punto al cual vamos a llegar, ¿no sería bueno desde este momento empezar a practicar eso? El rendir cuentas los unos a los otros. Porque incluso, recuerden cuando Pablo dice con respecto a la cena del Señor, examínense ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si ustedes no se examinan y no determinan que están andando mal y no corrigen ese camino, van a ser examinados por el Señor. Y el juicio del Señor, aunque Él es muy misericordioso, también es un juez justo,
que si ya nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y enderezar nuestros caminos y no hemos querido hacer caso, entonces Él va a entrar y nos va a hacer consciente. Bueno, quisiste ignorar el pecado. Bueno, aquí tienes, para que no te olvides la próxima vez. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Y nuestro Dios es un Dios vivo. Sabiendo esto, mis hermanos, y como lo aprendimos en Eclesiastés, es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y es una muestra de amor ver a que mi hermano que está en pecado y poder trabajar en su restauración. Es la exhortación que intenta llevar al hermano a arrepentirse de sus malos caminos. Y tristemente, por causa de nuestro pecado, al hacerlo incluso nos exponemos a recibir una mala actitud de parte de nuestros hermanos, porque nadie quiere ser corregido. Es decir, ¿quién quiere que le digan, te equivocaste? Nadie quiere. Pero es una muestra de amor hacerlo, y porque es una muestra de amor, debo recibirlo también con amor. ¿Me molesta? Bueno, y si me molesta, y soy consciente, bueno, mi hermano, perdóname porque no lo recibí de la mejor forma. Y trabajar en eso con el Señor, que nos dé humildad para recibir. Entonces, recibir corrección requiere humildad y sabiduría. Pero exhortar, además de esto, también requiere amor y valentía, porque la actitud de quien exhorta también es importante. ¿Es importante hacer caer en cuenta del pecado de nuestros hermanos? Claro que sí, pero también es la actitud con la cual yo lo hago. ¿Será que me acerco pensando que yo soy mejor que mi hermano? ¿O me acerco reconociendo que yo también soy débil y que ambos necesitamos del mismo poder que es del Señor? Esa es la actitud de humildad, pero también de valentía para poderlo decir, no quedarme callado. Proverbios 9:8 nos dice, no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Y aquí muestra entonces el contraste entre el necio y el sabio. ¿Quiénes somos nosotros al momento de ser reprendidos o exhortados? ¿Seremos el necio que rechaza la corrección? Porque no, eso no es verdad. Yo no soy así. ¿O somos el sabio que escucha? Bueno, tal vez no sea exactamente como me lo están diciendo, pero dice el refrán, cuando el río suena, es porque piedra lleva. Y yo no me debo considerar mejor de lo que... Es decir, a mí no me sorprende que yo cometa un pecado. Me sorprende que por la gracia de Dios yo no peque más. Pero que me diga que yo soy pecador, no. Y gracias, Señor, por permitirme verlo. Y gracias, Dios, por darme gracia para poder arrepentirme y poder enderezar ese camino. El Salmo 141:5 dice, que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Recibir reprensión de nuestros hermanos y recibirlos en el amor, en el Espíritu del Señor, es una bendición de Dios. Es esa bendición como la que recibió David de parte del profeta Natán. Fue una carta de amor de parte del Señor. No es el amor que tal vez nosotros queremos recibir. Todos queremos recibir palmaditas en el hombro, pero hay veces que necesitamos una bofeteada que nos ayuda a despertar. Y eso fue lo que hizo Dios a través de Natán con David, para hacerle ver que estaba en pecado. ¿Y qué hizo David? Sí, confieso mi pecado. Confesar el pecado es ponerme de acuerdo con Dios. Aquello que tú dices, Señor, que yo estoy pecando, es así. Es verdad. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto, impecable. ¿Quién de nosotros lo es? Pero era un hombre que cuando su pecado fue señalado, él lo reconoció delante del Señor. Y así debemos hacer nosotros también. Y no simplemente reconocerlo, porque eso es como el que sabe que tiene una enfermedad y no va al médico. ¿Cierto? Es decir, el simplemente conocer mi pecado no me quita el pecado. Es necesario conocerlo, porque si no lo conozco no voy a trabajar en él. Pero además de eso debo arrepentirme y un cambio de dirección en dependencia del Señor. Y aquí quisiéramos una comparación entonces precisamente entre la actitud del necio y de aquel sabio. Elige tu camino. ¿Cómo recibir la reprensión? ¿Seremos como el necio, quien se extravía, quien es torpe, quien es necio, quien se desprecia a sí mismo, el que aborrece la reprensión y morirá, el que vendrá pobreza y vergüenza, el que será quebrantado sin remedio?
¿O seremos mejor como el sabio que anda en la senda de vida? Quien será honrado, quien es prudente, quien adquiere entendimiento, ama el conocimiento, quien morará entre los sabios, quien por la senda de vida va y recibirá el Espíritu de Dios. ¿Cuál de los dos caminos nosotros queremos andar? ¿El de la muerte o el de la vida? No es fácil recibir exhortación y tampoco es fácil darla. Pero cuando el corazón es pesado delante del Señor y somos guiados por el Espíritu Santo, hacemos lo que es bueno delante de sus ojos, tanto para recibirla como para otorgarla. Y aquí unos puntos a tener en cuenta al momento de exhortar bíblicamente a nuestros hermanos, para que tal vez tengamos la actitud correcta y no simplemente vayamos como jueces, sino como igualmente presos y merecedores del castigo eterno. Si estoy en la misma condición que mi hermano cuando yo me acerco a él. Si Dios nos da un poco más de luz, esa luz no viene de nosotros, viene del Señor. Y es a Él a quien yo debo mostrar. Y entonces, ¿cuál es lo primero que deberíamos hacer? Precisamente como mencionamos ahorita y vamos a aprender en el Sermón del Monte, dice el Señor que no debemos juzgar para no ser juzgados. Y esto no es en el sentido de no cometer juicio alguno, sino reconocer que yo también soy pecador y que yo no puedo acercarme a hablarle al otro de un pecado donde incluso yo lo estoy haciendo igual o peor. Entonces lo primero es verifica tu propio corazón. Antes de señalar la paja en el otro, hay que revisar la viga que tenemos en nosotros, como aprenderemos, dije, en el Sermón del Monte más adelante. Juzgar con limpia conciencia. También debemos acercarnos poniéndonos en el lugar del otro. Dice Mateo 7:12, la ley de oro, ¿cierto? Haz a los demás como quieres que hagan contigo. Entonces, haz con los otros como quisieras que hicieran contigo en este sentido también. El propósito no es dañar, sino restaurar. También depende en oración del Señor. ¿Quién permite a mi hermano reconocer que está pecando? ¿Quién le hace ver que lo que está haciendo no es bueno delante de los ojos de Dios? ¿Son mis palabras? No, es el Espíritu Santo de Dios que nos usa a nosotros. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero no somos nosotros, es el Señor. Es el Espíritu Santo del Señor quien nos convence de justicia, de juicio y pecado. Oremos antes, durante y después. Y aún así, dependamos en la sabiduría del Señor y reconozcamos que es Dios actuando por medio de cada uno de estos pasos y circunstancias. Cuarto, sé oportuno. Cuando vemos un pecado de un hermano, es como cuando yo veo que alguien va caminando hacia un precipicio. Primero debería exhortarle, mira, estás caminando en esa dirección. Y segundo, debería hacerlo en el momento correcto. ¿Cuál sería el momento correcto? Antes de que caiga, ¿sí o no? Si yo veo que va en esa dirección, que, es decir, si no es por intervención del Señor, va a morir, oye, ¿no ves el precipicio donde te estás caminando? Detente. Si espero demasiado, ¿qué va a pasar? Lo inevitable, la persona va a caer. Entonces, sé oportuno, ni tarde ni temprano. En Hebreos 3:13 dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No permitamos que los patrones de pecado se extiendan y echen raíces. Quinto, sé amable. La actitud debe reflejar a Cristo. Amabilidad no es callar ante el pecado. El hecho de ser amable no es, no, pobrecito mi hermano, no le voy a decir nada para que no esté incómodo. No, porque así como pasó con Natán y David, fue una muestra de amor que él le corrigiera para que pudiera ser enderezado su camino. Tampoco es ser insensible ante la realidad de la otra persona. Es no callar el pecado, pero acercarme como que es una criatura hecha por el Señor y si es hermano, un hijo de Dios y tiene una dignidad que debe ser preservada también. Sexto, hay que ser específicos y claros. Si hay que señalar un pecado, llamémoslo por su nombre. No, es que mi hijo no es mentiroso, sino que es muy creativo. No, mi hijo no es que sea irrespetuoso, no es que sea irreverente, no es que sea rebelde, sino que tiene TDAH. Es muy hiperactivo, no puede controlarse. No, cuando es pecado, llamemos la cosa por su nombre. Pecado. ¿Y el pecado qué es? Con amabilidad.
pero no intentando disfrazar la realidad. ¿Qué actitudes has visto que merecen ser evaluadas? 7. No es simplemente decir las cosas. Bueno, ya yo te dije que tú estás caminando hacia el precipicio, tú verás si sigues para allá. No, bueno, te advertí, pero veo que sigues caminando para allá. Óyeme, ven, por favor, no camines para allá. Te vas a caer, te vas a matar. Haz acompañamiento. Planea cómo dar seguimiento a la situación. Es un andar juntos para que podamos llevar las cargas los unos de los otros, como dice Pablo en Gálatas 6. No somos llamados a ser jueces para dar un veredicto, sino compañeros en la carrera que queremos llegar juntos a la meta. Y esto implica tiempo y voluntad. Santiago 5, versículos del 19 al 20, que dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y en esto debemos reconocer que quien hace esto no somos nosotros, es el Señor. Tal vez Dios te usa a ti, pero el hecho de que tú seas el instrumento no te hace el que pueda tener el efecto final. Es Dios. Nosotros no somos el alfarero es el Señor. Pero podemos ser las herramientas que utiliza el alfarero para darle molde a esa masa, de tal forma que lo glorifique al Señor. ¿Y para qué hacer todo esto, mis hermanos? El propósito final de poder estar juntos no es otro que ser edificados y ayudarnos mutuamente. Pues esto trae gloria a nuestro Señor, quien desea que Cristo sea moldeado en nuestras vidas. En 1 Corintios 10:23 y en Efesios 4:16 se afirma que la iglesia debe trabajar para edificarse a sí misma, para la salud de cada miembro. Pablo describe en 1 Corintios 12, en ese pasaje del 12 al 31, la interdependencia de las partes de los cuerpos, donde tal vez hay unos que son más visibles que otros, otros que tal vez son más útiles en alguna labor, pero el uno depende del otro. No hay un miembro que sea indispensable, un miembro del cual no necesitemos. Porque incluso las personas, cuando por razones de salud les han tenido que amputar un miembro, se han dado cuenta cuánta falta le hacía, hasta el dedo chiquito del pie. O al estribo, como mencionó el pastor Jacobi en la clase del miércoles pasado, si se la perdieron, ¿cierto? Y por cierto, eso hace parte de la comunión también. Bueno, el ambiente de aliento mutuo y apoyo se sostiene a través de tener esos grupos pequeños que proporcionan compañerismo regular. No es como que me reúno una sola vez y ya me olvidé. No, es algo que debería intencionalmente mantenerse en nuestra agenda. Compañeros de oración que mantienen y fortalecen las disciplinas espirituales. Tal vez yo solo, para mí es muy difícil seguir un plan de lectura, pero cuando me uno con otros, puedo trabajar juntos para que nos apoyemos. Ah, se me olvidó, me recordó. O estoy memorizando, bueno, entre dos o más también se hace más fácil. Compartir el viaje de fe para mantenernos comprometidos, llamarnos. No te he visto en el servicio últimamente, ¿qué ha pasado? Estás enfermo, ¿cierto? Hubo algún imprevisto, algo en que necesites ayuda, ¿cierto? Eso nos estimula a poder estar en comunión también. Ofrecer oportunidades para compartir cargas y celebrar victorias, porque también yo no me uno con mi hermano simplemente para decirle todos mis problemas, pero cuando me pasa algo bueno, calladito, como en el grupo de la iglesia, normalmente, y no estoy diciendo que no esté bien, está bien obviamente compartir nuestras cargas, pero qué bueno es decir, bueno, el Señor respondió esta oración. Aquí como una infidencia, el viernes, fue que vino usted, ¿verdad, hermana Conci? El viernes, vino de vuelta, ¿verdad? El jueves. Bueno, y en el camino había como cosa rara un bloqueo en Tasajera. Y bueno, nos pudimos enterar y en ese momento pues empezamos a orar al Señor. Y Dios quiso, como en la carta con Pedro, que empezó a orar la iglesia y no habían terminado de orar. Y bueno, no tembló la casa, yo no sentí que temblara. Pero
Al minuto la hermana me dijo que ya han dado paso. La policía abrió el camino y ellos pudieron pasar. Gloria a Dios por eso. Incluso, si hubiese pasado horas y solo hasta ahora el Señor los hubiese permitido, bueno, gloria a Dios, Él responde como Él quiere. Pero qué bueno poder no solamente compartir las cargas, sino compartir las victorias que Dios nos permite para gloria de su nombre. Porque finalmente no es para gloria nuestra, es Él. ¿Quién hace las cosas? El Señor. Y esto implica también, mis hermanos, la importancia de ese discipulado en comunidad. Donald Whitney enfatiza que el evangelismo y el discipulado deben ser prácticas planeadas, intencionales. No deberían ser simplemente actos espontáneos. Los cristianos necesitan crear activamente oportunidades para testificar y discipular a otros a través de conversaciones significativas, actos de bondad y compartir simplemente la vida juntos. Dios providencialmente puede colocar situaciones donde nos podemos reunir para orar o para discipularnos. Puede que Él lo planee de esa manera, pero debería nacer de nuestro corazón el organizarlo, encontrar hermanos con los cuales yo puedo crecer juntos, orar juntos, apoyarnos los unos a los otros, porque normalmente es muy fácil encontrar con quién voy al gimnasio, con quién voy a jugar fútbol, con quién voy a chismosear. Y acuérdense que los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Pero encontrar con quién orar, encontrar con quién compartir mis cargas, con quién estudiar la palabra, tal vez eso a veces no está en nuestra lista de prioridades. Y es algo que deberíamos hacer de forma intencional. Spurgeon destacaba la importancia de unirse con la iglesia, rechazando el pecado, testificando la verdad, no conformándose al mundo y asemejándose a Cristo. Y ante un mundo egoísta, donde cada uno busca lo suyo, ¿a qué nos llama el Señor? A que seamos perfeccionados en unidad, como Él y el Padre son uno. Así oró el Señor en Juan 17, que nosotros seamos uno con Él. Y no vamos a llegar a ser uno con Él si no somos uno entre nosotros, para asemejarnos más a Él. Y esto también, mis hermanos, implica que entendamos correctamente la comunión, porque hay peligro de mal interpretarla. Y eso es de lo que quisiera hablar ahora también. El no entender adecuadamente la comunión nos podría llevar a no cumplir su propósito. Porque comunión no es activismo social. No lo es. No es simplemente reunirme con un grupo de personas. Eso es una reunión, pero no es comunión cristiana. El mayor peligro es reducir la coinonía a actividades eclesiásticas, incluso si son reuniones dentro de la iglesia. Salidas a comer, partidos de fútbol o reuniones casuales, cuando en realidad es una operación en el Espíritu ejecutada por el Padre para unificar a sus escogidos en su propósito santo a través de la comunión, primeramente con Él y luego con el prójimo. Y aquí quiero ser claro, ninguna de estas actividades que yo he mencionado son pecaminosas. No está mal. No hay nada de malo en reunirnos para compartir con un deporte, como excusa o alrededor de la mesa. ¿A quién no le gusta comer? Bueno, a los anoréxicos, pero a los que no tenemos anorexia o bulimia, por la misericordia del Señor, disfrutamos el comer, ¿cierto? Lo necesitamos. Pero cuando el fin en sí mismo es la actividad, no estamos haciendo nada diferente a lo que hace el mundo. No somos llamados a ser como el mundo. La comunión sin profundidad espiritual se convierte en un mero compañerismo humano, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Deberían, en cambio, estas actividades ser una excusa para conocernos más y para servirnos mejor. Ahí tiene un propósito espiritual. Porque como escuchaba ayer en la conferencia, que bueno, desafortunadamente no muchos pudieron ir, pero si está la grabación más adelante, espero que la puedan compartir, sería muy bueno. Todo en nuestra vida como creyentes está manchado, o marcado, mejor dicho, por el Espíritu Santo. Porque dijimos que somos una sola pieza. No hay una vida eclesial y una vida secular. Entonces todo lo que hagamos, sea que vivamos o que muramos, sea que comamos o pasemos hambre, todo lo hacemos para el Señor. Cuando nos reunimos para jugar fútbol, cuando nos reunimos en la reunión de mujeres y de hombres, cuando estamos congregados aquí como hermanos, todo lo hacemos para el Señor. Tampoco es simplemente asistir a los cultos, tampoco es activismo eclesial. Whitney advierte sobre los peligros de confiar únicamente en hacer parte de la oración pública y descuidar la devoción personal, suponiendo
que ese sea el caso, que realmente incluso sí vengamos y no que ni siquiera lo hagamos. Es posible que muchos incluso se ausentan regularmente del servicio. Es muy fácil no venir un domingo. Es muy fácil despreciar las clases de los miércoles o el eco en los viernes, que por cierto los vamos a retomar este viernes con el favor del Señor. Publicidad política pagada, ¿o no? Entonces, no deberíamos tomar tan fácil el despreciar esas oportunidades para reunirnos con nuestros hermanos. Sí, los ecos son una gran bendición. Es decir, no por poco uno termina acercándose más a los hermanos del eco, porque es donde compartimos nuestras cargas, oramos los unos por los otros, escuchamos al hermano, esa oportunidad que tal vez no tenemos en este momento. Es una bendición. Si no hace parte de un eco, se está perdiendo una gran bendición de parte del Señor. La adoración privada es fundamental, pero complementa la adoración pública. Y de hecho, muchas veces por descuidar la devoción personal, la oración, la meditación de la palabra, el ayuno y todas las demás que hemos visto, resulta en que eventualmente valoraremos menos también la congregación de los santos. Muchos no valoran estos tiempos de comunión con nuestros hermanos aquí en medio del servicio porque no tienen tiempos de devoción personal con el Señor. De igual manera, asistir a los servicios dominicales sin involucrarse en relaciones significativas de rendición de cuentas y edificación mutua es una forma incompleta de comunión. No es simplemente venir acá, porque no es calentar la silla. Eso es como cuando uno iba al colegio y decían que algunos iban solamente a calentar la silla. Es estar ahí para estar atentos y relacionarme con mis compañeros. Relacionarnos en este caso con mis hermanos. Si hacemos esto de venir y no comunicarnos con los demás, estamos tratando a mi hermano como un simple conocido. Pero se supone que como iglesia somos una familia. Y entonces no estoy tratando a mi hermano como parte de esa familia. Y es tal vez esa la razón por la que a veces nos vemos como clientes de un servicio aquí en la iglesia y no como miembros del cuerpo de Cristo que se sirven los unos a los otros por amor al Señor. Comunión, mis hermanos, tampoco es murmuración ni falta de honestidad. Hay que tener un balance, como dije ahorita, ¿cierto? No es que me confiese mis pecados para tener material para la próxima conversación de chisme. No. Pero tampoco es que cuando me reúno con mis hermanos, Señor, perdóname mis pecados. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. No, realmente yo sí lo sé muchas veces. E incluso si no lo sé, debería decir como David, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si hay un camino errado en él. Porque yo no puedo confesar y arrepentirme del pecado que yo no confieso delante del Señor. Y es un pecado particular. Perdóname por la lujuria, perdóname por la mentira, perdóname por el egoísmo, perdóname por la falta de fe. Deberíamos ser específicos. Al pensar en grupos de rendición de cuentas, corremos el riesgo de los extremos, si es que nos aventuramos a siquiera tener alguno de ellos. Por un lado está el hablar de más con quienes no corresponde, lo que conlleva la murmuración, o el no confesar los pecados y quedar en la superficie por miedo a perder nuestra imagen ante los hombres. Pero mantener una fachada de perfección impide la verdadera comunión. Sin vulnerabilidad no puede haber confianza genuina. Y sin confianza no hay espacio para la confesión mutua de pecados, la oración intercesora efectiva de los unos por los otros, o el consejo piadoso basado en la palabra, que es la única que puede cambiar nuestros corazones. Así también cuando nos abrimos, y eso es combustible para el chisme y la murmuración, sin contar las heridas que eso produce en el corazón del hermano o la hermana, es una ofensa a Dios. El Señor que dice que incluso los chismosos no heredarán el reino de los cielos. No está bien, mis hermanos, no está bien que me confíen en vulnerabilidad de un pecado y yo ande hablando de esto al uno y al otro. No está bien. Porque entonces el propósito no era ayudar a mi hermano, sino tener algo de qué hablar. Entonces no estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando es satisfacer nuestro propio pecado. No está bien. Ya que si nos abrimos a algún hermano, nuevamente es con el propósito de restauración, no de humillación, ni de crear más conflictos al interior de la iglesia.
El Señor nos perdone si hemos actuado de esta manera en algún momento. La verdadera comunión requiere compartir tanto alegrías como luchas, permitiendo que otros apoyen y oren unos por los otros, con honestidad y respeto. Y finalmente tampoco debe ser la comunión una forma de individualismo disfrazado. Creer que podemos crecer espiritualmente, aisladamente, de forma individual, contradice la enseñanza bíblica de que somos miembros los unos de los otros. Pablo fue enfático en que ninguna parte del cuerpo puede decir a otra, no te necesito. Lo que significa que el individualismo espiritual es tanto una falta delante del Señor como una contradicción de términos. Pues no hay llaneros solitarios individuales por elección. Efesios habla de que hemos de animarnos para crecer hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. No puedo ser apoyado o apoyar a otro si no me relaciono con esa persona. La realidad hermosa de la iglesia, mis hermanos, es que nadie tiene los dones suficientes para vivir su vida cristiana a plenitud, para la gloria de Dios, de forma individual. Porque decir eso es decir que tenemos todos los dones en una sola persona. Y eso no es así. Dios dio a unos el ser evangelistas, a otros apóstoles y maestros, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No es para mi propio beneficio egoísta, es para que los dones con los que el Señor me ha bendecido sean de bendición para mis hermanos, para la edificación de la iglesia. Y nada de esto puede suceder si yo estoy solo en mi casa o cuando salgo corriendo de aquí tan pronto termine el servicio. Pueda que algunos legítimamente tienen esa necesidad por alguna razón, pero pudiendo quedarme un tiempo más, pudiendo compartir con mis hermanos, lo que deberíamos hacer es procurar compartir con ellos, hablar, relacionarme con ellos. Si no lo hacemos, mis hermanos, perdemos la oportunidad de realmente ser parte de la iglesia local, porque estamos conformados por miembros, no por asistentes. Naturalmente, solo puedo conocer a aquellos con los que nos relacionamos, por lo cual tenemos una razón más para el hacer parte de la membresía de la iglesia incluso. Ella nos permite involucrarnos y comprometernos más como iglesia local, en lo que somos bendecidos y también somos instrumentos de bendición, al cuidarnos y servirnos como cuerpo local de Cristo. Y aquí algunas aplicaciones prácticas. Para la vida personal, comprométete a un grupo pequeño donde haya rendición de cuentas semanal. Por ejemplo, el grupo ECO es una buena opción para comenzar. Identifica a 2 o 3 hermanos con quienes puedas compartir luchas específicas y pedir oración. Practica la hospitalidad. Desarrolla el hábito de hacer preguntas intencionales para conocer a mi hermano, no simplemente cómo estás, sin intención ni siquiera de escuchar realmente cómo está esa persona, sin intención de orar por esa persona. En la vida congregacional, establece estructuras de discipulado intergeneracional. Es una bendición poder compartir con hermanos de diferentes edades. Cómo los mayores pueden darle sabiduría y más experimentados a los menores. O cómo los mayores incluso pueden recibir ánimo de parte de los menores. Esa es una bendición. Crea espacios seguros para la confesión y restauración mutua. Fomentemos una cultura de servicio donde los dones de cada miembro edifiquen a otros. Implementemos formas de cuidado pastoral mutuo, no solo de los líderes a los miembros. Digamos que eso es entendible. El cuidado del liderazgo a los miembros. Pero resulta que a veces nos olvidamos que el liderazgo también son hermanos. También son ovejas del mismo rebaño y también necesitan cuidado. Es en ambas direcciones e incluso los unos a los otros. Ese es el propósito principal. En el crecimiento espiritual, practicar las disciplinas espirituales congregacionales. El ayuno congregacional, la oración, por ejemplo, de los miércoles, los estudios bíblicos o los grupos de eco. Permite que otros hermanos hablen verdad con amor sobre áreas de pecado o estancamiento. Busca mentores espirituales y también sea un mentor de otros más nuevos en la fe. Celebra las victorias espirituales de otros con genuino gozo, cultivando unidad en lugar de competencia. Todo esto es la estimulación al amor y a las buenas obras, como hemos aprendido en la clase de los miércoles. Y caminando a la conclusión, mis hermanos, Matis escribió: los medios de gracia
deben convertirse en hábitos de gracia, que a su vez se convierten en medios de gozo. Los hábitos son ejercitados por nosotros, pero la gracia es dada por Dios. Nosotros nos disciplinamos, pero Dios es quien nos bendice a través de ellos. No ganamos gracia por obedecer. Obedecemos porque queremos agradar al Dios que nos salvó y que en ello Él nos bendice, haciéndonos más como nuestro Señor Jesucristo. La comunión no es opcional, sino esencial para glorificar a Dios y ser edificados como cristianos. Esta semana identifica un área específica donde has vivido de forma individualista y da un paso concreto para integrar más la comunión genuina. Puede ser confesar una lucha a un hermano de confianza, unirte a un grupo pequeño o invitar a alguien a orar contigo regularmente. Las disciplinas espirituales no son obras para ganar la gracia de Dios, son instrumentos por medio de los cuales su gracia obra en nuestras vidas para hacernos más como Cristo. Vemos un ejemplo en Zaqueo. Él no podía obligar a que Jesús lo llamara, pero por fe él se colocó en el camino por el cual Jesucristo iba a pasar. Las disciplinas nos llevan a permanecer en ese camino en el que Cristo mismo está caminando a nuestro lado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el mismo Hijo de Dios nos entregue en las manos del Padre Celestial. Si hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, un día no necesitaremos más fe, porque veremos cara a cara. No necesitaremos más el orar, porque estaremos ya en comunión perfecta con Él. Y no habrá más lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Muchas de estas disciplinas habrán cumplido el propósito, permitirnos permanecer en el camino que lleva a la vida, para que entonces estemos ahí. En ese momento ya estaremos en la meta. Y lo que no va a desaparecer, mis hermanos, es que ahí seguiremos teniendo la necesidad de estar juntos, los unos con los otros, en comunión perfecta con Cristo, adorando al que toda adoración merece por los siglos de los siglos. Cuán bueno es poder empezar a experimentar de este lado de la eternidad lo que el Señor nos permitirá vivir junto a Él para siempre, allá, en el cielo. Con mi hermano y con mi hermana, por quienes Él derramó la misma sangre en la cruz del Calvario. Y si Él se entregó a sí mismo para hacernos justicia de Dios en Él, ¿por qué debería yo poner por encima alguna diferencia que yo tenga con mi hermano? No importa cuál sea la diferencia que podamos tener con nuestros hermanos. Aquello que nos distancia no es mayor que lo que nos une. Somos unidos por nuestro Señor Jesucristo. Cualquier diferencia nunca es superior al motivo por el cual somos uno, Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 4, versículos del 1 al 6, dice: Yo, el apóstol Pablo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquel que nos permite vivir en unidad es el Señor mismo, en la obra de su Espíritu Santo. Debemos depender de Él. Si estamos viviendo en comunión y en comunidad, demos gracias al Señor. No nos vanagloriemos de eso, sino que trabajemos más en eso. Y si no, que el Señor nos confronte y podamos intencionalmente buscar más, vivir en comunión para la gloria del Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por esto.